Las reformas estructurales de tercera generación en el sexenio de Enrique Peña Nieto tuvieron el objetivo de solucionar de forma concreta los grandes problemas de México, descrito en tres propósitos principales. Elevar la productividad del país para impulsar el crecimiento económico. Afianzar nuestro régimen democrático y de libertades. Y fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos. La reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto busca modernizar la industria petrolera nacional, confirmando la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos, pero con la apertura a la iniciativa privada extranjera y nacional. Esto impulsa la producción tanto de crudo como de gas natural, y los puntos claves de la reforma son: Pemex y CFE pasan a ser empresas productivas del Estado. Se conserva el control exclusivo del sistema eléctrico nacional. Los hidrocarburos pueden ser vendidos por quien los posee una vez extraídos del subsuelo. Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo, y la generación y comercialización de energía eléctrica serán abiertas a la participación de particulares. Esta reforma fue aprobada por el Senado de la República el 13 de octubre del 2013 y por la Cámara de Diputados un día después, y promulgada el 20 de diciembre de 2013, entrando en vigor un día después. Los objetivos previstos para la reforma energética fueron que bajarán los costos del recibo de la luz y el gas, además de abaratar los bienes que necesiten de estos como materia prima, estimular la inversión y el empleo, reforzar a Pemex y a la CFE. Por la liberación de los precios del mercado bajaría el precio de los combustibles. Pero los resultados y los fallos en la reforma fueron que no se logró el aumento en la producción. Las tarifas de electricidad, gas y combustibles fueron a la alza. No se logró durante el sexenio atraer la competencia suficiente. No se ha reportado el crecimiento económico que se podía esperar con esta reforma. Pues bien, ahora toca el turno de hablar. Pues bien, como ya lo dije anteriormente, a continuación se presentan de manera rápida y generalizada los. Ahora pasamos al lado de los beneficios. En el siguiente punto, el punto número 5. Pues bien, ahora pasamos a realizar un análisis. El contenido número 6, referente al servicio. Pasando al punto número 9 de nuestra. Y pues bueno, ya para finalizar. Los objetivos que esta reforma cumplió fue la reorganización del sistema educativo, una reorganización de las escuelas, profesionalización de maestros, mejoró los contenidos educativos, inclusión de la educación, refiriéndose a las personas con alguna discapacidad, estableció un servicio profesional docente con reglas que respetan los derechos laborales de los maestros, respondió a una exigencia social para fortalecer a la educación pública, laica y gratuita. Hizo de la evaluación un mecanismo eficiente para mejorar la calidad de la enseñanza. Mejoró las condiciones para la formación integral de los alumnos. Aumentó el número de escuelas de tiempo completo y creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, aunque tuvo objetivos que no fueron cumplidos, como fue sentar las bases para que los elementos del sistema educativo sean evaluados de manera imparcial, objetiva y transparente. No logró que nuestros alumnos sean educados por los mejores maestros, ni mejoró las carencias de infraestructura en las escuelas más alejadas de nuestro país. Reforma de telecomunicaciones. Se busca realizar cambios para establecer los fundamentos para crear una nueva arquitectura jurídica, institucional, regulatoria y de competencia en el sector de las telecomunicaciones y de la radiodifusión. Esta reforma se ha considerado la más exitosa del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Esta reforma fue aprobada el 30 de abril del 2013 y promulgada el 11 de junio del 2013. Entra en vigor un día después. Su objetivo es fomentar la competencia efectiva como mecanismo para la maximización del bienestar del consumidor.
Objetivos previstos. Bajará el precio de los servicios de telecomunicaciones. Apertura al aumento de competencia efectiva. Permitir la inversión extranjera en telecomunicaciones 100%. Eliminar tarifa de larga distancia. Conectividad en sitios públicos. Intervención regulatoria. Integración del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Fallos en la reforma. No se diseñaron políticas para el acceso a las telecomunicaciones como un derecho. No se logró la cobertura de estos servicios públicos gratuitos. Ha sido insuficiente para equilibrar la competencia efectiva en el sector. No hubo una prohibición en los monopolios, solo un intento de regulación. Hola, buen día. Mi nombre es González Guadarrama Diego y voy a exponer la reforma en competencia económica. El objetivo de la reforma en competencia económica es prevenir, investigar y combatir prácticas monopólicas y barreras que afectan al funcionamiento eficiente de los mercados y asegurar los derechos de los actores económicos creando tribunales especializados en materia de competencia económica y fortaleciendo a las instituciones encargadas de la protección al consumidor. Como beneficios tiene primordialmente tres, que son elevar el nivel de compromiso del gobierno con el libre actuar económico, así como de los inversionistas. El número 2 es dar blindaje a las decisiones técnicas de los vaivenes asociados con la democracia. Y el número 3 es ayudar a eludir la responsabilidad de decisiones que no aportan beneficios políticos. Los contenidos de esta reforma son 5 y es aplicabilidad. Comisión Federal de Competencia Económica, tribunales especializados en materia de competencia económica, facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica y fortalecimiento del esquema de sanciones. Aplicabilidad. Se aplica a todos los agentes que participen en la actividad económica independientemente del sector o de su tamaño, castigando la explotación abusiva del poder de mercado. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, es el nuevo organismo rector en materia de competencia económica y es dotada de autonomía e independencia del gobierno federal, mejorando la fortaleza institucional como agencia reguladora independiente. Tribunales especializados en materia de competencia económica. Se crean el primer y segundo tribunales colegiados de circuito en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, actual Ciudad de México, y jurisdicción territorial en toda la República. Facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica. Ordenar medidas para eliminar las barreras de competencia a la libre concurrencia. Determinar la existencia de insumos esenciales, regular su acceso a los mismos y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de agentes económicos. Se dota a la COFESE de la capacidad para presentar querellas ante el Ministerio Público por la realización de prácticas monopolísticas absolutas, mismas que serán presentadas una vez que la autoridad investigadora de la COFESE emita su realización de este tipo de conductas anticompetitivas y sancionar las mismas una vez realizadas. Fortalecimiento del esquema de sanciones. Inhabilitación para ejercer como consejero, administrador, director, gerente, ejecutivo, agente representante o apoderado en una persona moral hasta por un plazo de 5 años y multas hasta por el equivalente de 200,000 veces el salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, actual Ciudad de México. Quienes participen directa o indirectamente en prácticas monopolísticas o concentraciones ilícitas o por orden y cuenta de personas morales. El balance final del sexenio, es decir, una evaluación que tuvo la reforma en competencia económica sobre los principales avances y los puntos de fricción. Principales avances. Se crean los tribunales especializados de competencia económica.
lo que permite que la revisión de las resoluciones de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones tengan un respaldo jurídico. Queda integrado el Pleno de la COFESE, a la que se concreta su conversión en órgano autónomo. El Poder Ejecutivo presenta la iniciativa para una nueva Ley Federal de Competencia Económica, la cual es aprobada por el Honorable Congreso de la Unión con fecha del 29 de abril del 2014. La Ley Federal de Competencia Económica refleja el justo medio entre la necesidad de contar con autoridades eficaces para combatir el poder de agentes económicos por prácticas monopolísticas, concentraciones ilícitas e imposición de barreras a la libre competencia, y brindar certeza y justicia a todos los agentes económicos que operan en México. La reforma en competencia económica es caso cerrado, si solamente la promulgación de la Ley de Competencia Económica y la creación de la Comisión Federal de Competencia Económica, salvo por la evaluación que pudiera derivarse de las actividades realizadas por este organismo que a continuación se citan. Concentraciones, opiniones sobre licitaciones, concesiones y permisos. Opiniones para el otorgamiento, cesión de concesiones y permisos. Conductas anticompetitivas. Promoción de marcos regulatorios y políticas públicas favorables a la competencia económica en los mercados nacionales. Puntos de fricción. Hasta ahora, los avances logrados en esta reforma no alcanzan a revertir la concentración existente en sectores de producción como el farmacéutico, el transporte terrestre de pasajeros, las telecomunicaciones, la industria del cemento, la televisión de paga y servicios de Internet, el servicio eléctrico o la expedición de gasolina. En las economías regionales y locales, existen muchos agentes económicos que ejercen una muy marcada predominancia en los mercados locales de productos y servicios, que imponen barreras a la entrada de nuevas empresas a la competencia y que no son motivo de acciones de la Comisión Federal de Competencia. En las economías locales existen grandes asimetrías. Por un lado, se tienen las grandes tiendas de autoservicio, almacenes instalados en plazas comerciales con gran afluencia de clientes. En el otro extremo, el comercio pequeño que vende al menudeo y que pretende lograr mayores economías de escala. En un escenario tan dispar es necesario crear fórmulas para incentivar la competencia a través de modelos de negocios bien estructurados que contemplen una buena segmentación de mercado, una buena estrategia de precios y costos y hacer el mejor uso de su capital de trabajo para así garantizar la sustentabilidad del negocio. Dado lo anterior, la Comisión Federal de Competencia debe asumir facultades institucionales para fomentar la competitividad de los pequeños negocios. Esta acción dará cumplimiento a uno de los beneficios ofertados en la reforma, que consiste en ayudar a eludir la responsabilidad de decisiones que no aportan beneficios políticos. Para concluir, me gustaría destacar que esta reforma tiene propósitos positivos, porque como todos sabemos, si promovemos la competencia económica, promovemos mejores precios, promovemos mejores productos y servicios de calidad, de higiene, y a pesar de que no se han logrado en la mayoría de las acciones los objetivos principales, la verdad, siento que el generar una institución autónoma del gobierno que sea un contrapeso a libre mercado es algo muy positivo, porque es necesario recalcar que entre más exista competencia económica, existirá un mejor desarrollo económico. Mi nombre es González Guadarrama Diego. Muchas gracias por escucharme. Gracias por darme la oportunidad de exponer la reforma en competencia económica, una de las 11 reformas que presentó Enrique Peña Nieto durante su sexenio. Y pues gracias. Hasta luego. Hablar sobre la reforma laboral. La reforma laboral planteaba tener un acceso a mercados laborales más justos y la creación de más empleos, principalmente en el aspecto de empleos formales, accediendo de tal manera a una transparencia y democracia sindical, el fortalecimiento de las facultades normativas que vigilaran
y sancionaran las conductas inadecuadas dentro del ámbito laboral, que se cumpliera la equidad de género, de inclusión y no discriminación, y que se modernizara la justicia laboral. Previo a la reforma laboral, en México existía una tendencia creciente al empleo informal. Esto debido a la baja competitividad de salarios que existía en México, donde dentro de los países de Latinoamérica, México era el segundo que ofrecía los salarios más bajos, superados únicamente por Haití. Esto llevó a que en 2012 el presidente Felipe Calderón llevara al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma laboral. Esta reforma tenía como objetivos a exibilizar el mercado de trabajo y desincentivar la informalidad y facilitar el desarrollo de los profesionistas. La caída del poder adquisitivo del salario se vio desde muchos sexenios atrás, lo cual sobrepasaba el aumento en los precios de los alimentos. Esto llevó a una pérdida muy considerable dentro del poder adquisitivo de los empleados y que llevó a que se acercaran más a la informalidad, haciendo ingresos bajos e inestables. Los trabajadores afiliados al IMSS en 2013 eran apenas 24 millones, comparados con la cantidad de empleados informales que aproximadamente eran 29 millones. Dentro de la reforma existían diferentes programas. Uno de ellos era el Servicio Nacional de Empleo, que brindó a más de 7.7 millones de empleados lograr acceder a un empleo o al menos ubicar una entrevista de trabajo. Durante este periodo, de enero a junio del 2014, obtuvieron empleo 700,000 personas. Esto llevaba una meta que se alcanzó de 9.8% en relación a las cifras del año pasado. A través de los servicios de vinculación laboral, el 73.7% obtuvo un empleo y el 26.3% por medio de programas de apoyo al empleo y la atención a situación de contingencia laboral, esto es decir, un seguro de desempleo. Además existieron programas como Bécate, que capacitaba y colocaban a estudiantes con un total de 195,000 personas. 67% de las personas que se capacitaron obtuvieron un puesto laboral. También se fomentó el fomento al autoempleo del programa de apoyo al empleo, o PAE, donde se llegaron a 3.884 iniciativas con un total de 7.829 beneficiados. También existía un operativo de asistencia técnica y asesorías para el combate de la informalidad. Con esta acción, 300,000 informales se redujeron y esto llevó a una reducción de la tasa de informalidad. Dentro de los resultados de esta reforma podemos observar que el gobierno mantuvo control sobre los sindicatos, lo cual representa una carga burocrática mayor en la resolución de conflictos laborales. Sin embargo, existió una entrega de la justicia social al Poder Judicial, es decir, se crearon parte de los tribunales federales de conciliación y arbitraje, aumentaron en número y se destinó mayor número de casos en entornos laborales a estos, lo cual llevó a que hubiera una mayor reducción de la informalidad, y esto propiciado por un aumento de los contratos colectivos del trabajo con una flexibilidad mayor, es decir, los empleados podían acceder a trabajos más flexibles donde no tenían que cumplir la jornada completa o donde se les permitía asistir en determinados días. Ahora bien, sí se debilitaron los mecanismos conciliatorios entre empresas y trabajadores, ya que los procesos se volvieron más económicos para los trabajadores, ya que se resolvían más rápido por la apertura de tribunales que hacía una doble instancia de resolución, lo cual permitía llevar más casos al mismo tiempo. Existía además la continuación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social sobre la instancia que aprueba y reconoce sindicatos, es decir, los sindicatos estaban sujetos todavía a instancias gubernamentales que tenían que responder, no eran autónomos en su totalidad. Además,
existía una mayor capacidad para generar empleos, 3 millones en la presente administración, es decir, en la administración de Peña Nieto, con no mejores salarios, pero sí más prestaciones y que permitían un mejor poder adquisitivo e incentivaban la disminución de la brecha de género. Dentro del informe de la Secretaría de Trabajo en relación a la reforma laboral, se destacó la importancia de alejar a los niños del ámbito laboral para que pudieran prepararse y ser personas más capacitadas dentro del entorno, por lo cual se llevaron a cabo la tipificación del empleamiento de menores de 15 años como crimen, agregar un año a la edad mínima para poder trabajar, es decir, pasaron de 14 a 15 años, se crearon programas que incentivaban la educación como diplomados y carreras técnicas dentro de CECATI y CONALEP, además de crear programas como MEMS, Experimenta, Empleate, Mi Primera Empresa, entre otros, que apoyaban la preparación de jóvenes y personas mayores que se querían añadir al mercado laboral y que con esto tenían habilidades para poder adquirir un mejor puesto y mejores salarios. Uno de los puntos importantes dentro del informe de la Secretaría del Trabajo en relación a la reforma fue que se creó la paz laboral, que permitía enfocar los esfuerzos de los trabajadores a aspectos laborales que aumentaban la productividad. Es decir, uno dejaba de preocuparse por todo el aspecto de las prestaciones laborales y lo que implicaba un salario no era justo, haciendo que las personas aumentaran su productividad, ya que no tenían que recurrir a diferentes esquemas para poder abastecer el suministro básico de alimentos, salud o educación, dependiendo de la situación del empleado. Además, dentro de las capacitaciones y los programas mencionados anteriormente, se permitió a personas con discapacidad y personas mayores entrar al mercado laboral, lo cual generó mecanismos de inclusión y que fortaleció la calidad de vida de estas personas e influenció en la creación de empleos. Y aumentó además también la productividad de estas personas dentro del mercado laboral. Dentro de otros resultados, la reforma no creó normativas por un trabajo digno y socialmente útil, ya que estaba un poco suelto o flojo el tema del outsourcing, ya que permitía a las empresas pedir obligaciones como el reparto de utilidades o el pago de algunas prestaciones de ley. De acuerdo al INEGI, en 2017 se sumaron 560,000 trabajadores a este esquema con un porcentaje de 4.3% mayor en las industrias automotrices, metálica y de plásticos, es decir, zonas de alto riesgo donde es requerido un seguro de trabajo. En 2017, para tratar de corregir este problema, se presentó dentro de la Cámara de Diputados iniciativas para poder hacer frente a esto, al hacer más exhaustiva la regulación de las operaciones de evasión de impuestos, que se derivaba esta figura de subcontratación, es decir, el outsourcing, en la Ley de Impuestos sobre la Renta, que bueno, ya arregla en cierta medida el problema del outsourcing. Otro punto de los resultados es que se avanzó en la creación de instituciones, el Instituto Federal de Conciliación y Registro Laboral, que preveía a las personas dentro de las demandas laborales para tratar de conciliar las diferencias entre los factores de producción, así como realizar las tareas de registro de contratos y sindicatos laborales. Además, se implementó la propuesta de un seguro de desempleo en favor de los trabajadores ya afiliados al IMSS con contratos indeterminados o afiliados temporales o por obra determinada, es decir, todavía el esquema del outsourcing quedó más flojo porque estas personas carecían de un seguro de desempleo, lo cual esta medida o la reforma querían ajustar. Dentro del informe de la Secretaría del Trabajo sobre la reforma, llevó a cabo el punto más importante, que fue de los inspectores en relación a que se aumentaron la cantidad de auditores que iban a las empresas para poder asegurarse que existiera un empleo digno y que se llevaran todas las condiciones de seguridad y las prestaciones indicadas para los trabajadores. Esta medida llegó a
a que se combinaran las medidas de contratos temporales, facilitando el uso de contratos temporales por parte de las empresas de forma correcta y acorde con los puntos planteados sobre trabajo justo y flexible. Además, se promovió la Profedet, que aplicaba sanciones a quienes promuevan el alargamiento innecesario de los juicios laborales, ya que los empleadores trataban de alargar lo más posible estos juicios para hacer más caro al trabajador, que al final no podía pagar estos juicios y terminaba por declinar su demanda. Además, hubo una más rápida y eficiente resolución de los casos de conflictos laborales. La Profedet apoyó bastante a los trabajadores que necesitaban cobertura en relación a cobrar sus afores, las cuales no permitían sacar los fondos, esto en relación a 6 millones de pesos que existían, que en el 2015, gracias a los modernizados juicios laborales, se pudieron adquirir dentro del apoyo de las instancias gubernamentales. Y bueno, los fallos en la reforma fueron claros. No revertía las condiciones de precarización salarial, es decir, no aumentó porcentualmente en relación a los índices de precios como lo esperado, no asumió un aumento del poder adquisitivo, además de no garantizar el aumento en la productividad laboral, ya que no había un incentivo dentro de los salarios, y por el contrario, solo aumentó las ganancias de capital, ya que se favorecían de desincentivar el empleo informal. Las personas tenían que entrar al mercado laboral y por ello tenían que aceptar salarios bajos. El límite a los salarios caídos durante los juicios laborales obra en contra de los intereses de los trabajadores. Las jornadas por hora y por obra determinada no generan derechos para las personas contratadas, y los contratos a prueba, es decir, contratos que se adquirían dentro del esquema de flexibilidad para jóvenes, que era su primer empleo, o para personas que tenían problemas para completar una jornada laboral, no recibían los beneficios de seguro social. Y además se mantenía en un esquema donde hasta la fecha existen empresas que mantienen contratos a prueba a sus trabajadores durante toda su es decir, jamás tienen un contrato fijo. En 2017, los senadores representantes de la Confederación de Trabajo de México y de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos presentaron una iniciativa que lesiona gravemente los derechos de los trabajadores, es decir, permitir la subcontratación libre, desapareciendo los artículos y reglas creados en la reforma, o libre al patrón para seguir escogiendo los sindicatos de su preferencia, se cancelan las garantías vigentes en materia de despido por escrito y en el procedimiento. Es decir, se les permitió a los empleadores dentro de la subcontratación el poder hacer esquemas que los beneficiaran a costa de los trabajadores.